62 centres de música autoritzats i conservatoris municipals han començat avui les classes. Són escoles privades sense ànim de lucre que fins fa 2 anys es finançaven amb quotes dels pares i els diners que aportava la Conselleria d'Educació. Este cap de setmana, pares i professors s'han manifestat per a criticar que la Generalitat ha retallat la meitat de les seues ajudes. Escuchan un concierto que es al mismo tiempo una protesta. Los conservatorios municipales y centros de música autorizados han expresado con sus instrumentos su rechazo a los recortes del 54%, dicen, que la Consellería de Educación ha aplicado en los últimos 2 años. Pues nos supone tener que recortar sueldos a los profesores, nos supone intentar trabajar sin subir las cuotas porque ya son muy elevadas. Entonces, en las familias que tienen un hijo, pues vale, pero familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, estamos hablando de cantidades y de mensualidades muy elevadas, ¿no? Porque somos centros privados, pero no tenemos ánimo de lucro, claro. Cada alumno paga una cuota de entre 120 y 150 euros. Es el 67% del coste de cada mensualidad. La Conselleria aporta el 15%, una cantidad insuficiente según professores i padres. No els podem donar un altre tipus d'alternativa, perquè en les escoles municipals no les agarren perquè no n'hi ha lloc. Hem de recurrir als centres autoritzats i els centres autoritzats és una despesa important. Un gasto que para alumnos como Ana María supone formarse como música profesional. Nosaltres volem estudiar, és la nostra educació, és el nostre futur i ens volem dedicar a això. A una profesión y a un aprendizaje que es imprescindible, defienden, para el desarrollo intelectual del ser humano.